De viajes ocasionales al norte de España, de cenas familiares y, sobre todo, de silencios prolongados. Los últimos 2 años habían sido especialmente duros, discusiones por asuntos económicos. Discrepancias sobre tener hijos, y la creciente distancia emocional. No había habido gritos violentos ni escenas de celos. Solo una erosión lenta, casi imperceptible, que terminó dejando un vacío. Imposible de llenar. El notario, un hombre mayor de apellido Gutiérrez, repasaba los documentos con un aire profesional, sin detenerse demasiado en las miradas que intercambiaba la pareja. Mientras recogía los documentos. En unos días recibirán la notificación oficial. Les deseo suerte en sus nuevos caminos. La formalidad de la frase resonó con un vacío extraño. Nuevos caminos. ¿Cuál sería ahora el de ella? Salieron del despacho juntos, pero al llegar a la calle se detuvieron. El viento soplaba fuerte en la calle de Serrano. Lucía sostuvo el pañuelo con una mano y miró a David. Bueno, murmuró ella, sin saber muy bien qué añadir. Supongo que hasta aquí llegamos, Lucía, contestó él con un tono neutro, casi mecánico. Ella lo observó. Había amado a ese hombre. En que soñaban con recorrer Europa. Todo parecía tan lejano ahora, como escenas de una película ajena. Se sentó en un banco frente al estanque. Vio a los remeros deslizar sus barcas sobre el agua. A los niños correteando detrás de las palomas, a las parejas abrazadas paseando de la mano. Todo seguía igual en el mundo exterior, pero dentro de ella había un silencio ensordecedor. ¿Qué he hecho mal?, susurró en voz baja, sabiendo que nadie le contestaría. La respuesta, si es que existía, no estaba en culpas individuales sino en una suma de distancias no resueltas. Lucía sabía que había dado lo mejor de sí. Pero también sabía que en algún punto había dejado de luchar. Tal vez porque ya no quedaba nada por salvar. Sacó de su bolso un cuaderno de tapas azules. El mismo donde escribía fragmentos de poemas y pensamientos dispersos. Tomó un bolígrafo y escribió. Hoy se cerró un libro. No fue una batalla, tampoco una victoria. Fue un final silencioso. Como el caer de una hoja en otoño. Nadie lo nota, salvo quien la ve caer. Al releer sus propias palabras, sintió un leve alivio. Siempre había encontrado consuelo en la escritura. La literatura era. Pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Soy Lucía Fernández y empiezo de nuevo, se dijo en voz alta. Y con esa frase cerró los ojos, entregándose al descanso de una vida que, aunque herida, tenía todavía muchas páginas por escribir. Capítulo 2. Un nuevo comienzo en calle Alcalá. El timbre del portal resonó con un eco metálico mientras Lucía subía lentamente las escaleras. Cuadrados, pero tenía ventanales amplios que dejaban entrar la luz de la mañana. Era un lugar modesto, pero a Lucía le gustaba pensar que ese apartamento representaba un lienzo en blanco. Un espacio donde podía comenzar de nuevo, sin las sombras de un matrimonio roto. Dejó la caja en el suelo del salón y recorrió cada estancia con calma. El dormitorio con una cama individual cubierta por una colcha blanca aún olía a pintura fresca. La cocina, pequeña pero funcional, tenía azulejos verdes que le parecieron acogedores. Y en el salón, frente al ventanal, había un rincón perfecto para colocar su escritorio y los libros que tanto la acompañaban. Suspiró. Era la primera vez en muchos años que podía decir, este es mi lugar. No el de una pareja, no el de un matrimonio. Sino suyo. Se sentó en el suelo, apoyada contra la pared, y sacó el móvil para escribir un mensaje a su amiga Clara. Ya estoy instalada en Alcalá. Es pequeño pero se siente como un hogar. La respuesta llegó en segundos. Eso es lo importante, Lucía. Cuando quieras te llevo plantas para que lo llenes de vida. Lucía sonrió. Clara era de esas amigas que siempre sabía qué decir. Sin necesidad de grandes discursos. Decidió pasar el resto del día ordenando. Abrió cajas, colocó libros en las estanterías, colgó un par de fotografías enmarcadas, una con sus padres en Asturias y otra con un grupo de alumnas sonriendo tras una obra de teatro escolar. También desempacó su vajilla de porcelana blanca, regalo de su madre cuando se casó.
aunque provenía de su vida con David. Se negó a dejarla atrás, no todo tenía que ser deshecho, algunas cosas seguían representando amor y cuidado. Al caer la tarde, la luz anaranjada del sol se filtraba por las cortinas y bañaba el salón. De un resplandor cálido. Lucía encendió la lámpara ámbar y se preparó un té de manzanilla. Se sentó frente a la ventana observando el ir y venir de la ciudad, coches apresurados, transeúntes con abrigos oscuros, una pareja que discutía en la esquina. Madrid seguía latiendo con fuerza, indiferente a las heridas personales de cada habitante. Mientras sorbía el té, Lucía pensó en lo que vendría. Volvería al instituto el lunes, retomaría sus clases de literatura con adolescentes curiosos y desafiantes. Esa rutina era su tabla de salvación. Enseñar le recordaba quién era y por qué había elegido ese camino. Transmitir a sus alumnos la pasión por las palabras era lo que le daba sentido a sus días. Sin embargo, no podía negar que había un hueco enorme en su vida. Volver a casa y no tener a nadie esperando, preparar la cena solo para una persona, dormir en una cama vacía. Todo eso dolía. Pero también había una especie de alivio en esa soledad. Ya no tendría que caminar de puntillas para evitar discusiones, ni justificar cada decisión. Antes de irse a dormir, sacó de la caja su cuaderno azul y escribió una nueva entrada. Hoy no escuché reproches ni silencios tensos. Solo el murmullo del tráfico y mi propia respiración. Es extraño, pero en este vacío encuentro una promesa, la de ser yo misma, sin testigos ni jueces. Cerró el cuaderno y lo colocó en la mesilla de noche. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas victorias domésticas. Compró un par de plantas verdes en un vivero cercano. Un potus para la cocina y una sansevieria para el salón. Colgó cortinas nuevas, eligió cojines de colores vivos para el sofá. Cada detalle era un gesto de apropiación, de reconstrucción de un espacio que ya sentía como refugio. Un sábado por la mañana, mientras paseaba por el barrio, descubrió una panadería artesanal en la esquina. El aroma a pan recién horneado la envolvió y no pudo resistirse a entrar. Allí conoció a Teresa, una mujer mayor con delantal blanco y sonrisa amplia. ¿Primera vez por aquí?, preguntó Teresa. Sí, acabo de mudarme a la zona, respondió Lucía. Entonces bienvenida. Poemas en voz alta. Hoy vamos a empezar con Antonio Machado, anunció, tratando de que su voz no temblara. Caminante, son tus huellas el camino, y nada más. Mientras leía los versos. Abrió el balcón y dejó que el aire fresco de febrero llenara la estancia. Madrid se extendía frente a ella, vibrante y caótica, pero también llena de oportunidades. Apoyada en la barandilla, murmuró para sí misma. Quizás este sea el verdadero comienzo. No el final. Y con esa convicción cerró el balcón, se arropó con una manta y se quedó dormida en el sofá, abrazada a la certeza de que, aunque el pasado había quedado atrás, el futuro aún tenía espacio para la esperanza. Capítulo 3. Vocación intacta. El lunes por la mañana, el despertador sonó a las 7 en punto. Lucía abrió los ojos con cierta pesadez, pero pronto recordó que ese día volvía a dar clase después de más de una semana de trámites, mudanza y silencios incómodos. Se levantó con un suspiro y caminó descalza hasta la cocina. El aroma del café recién hecho llenó el pequeño apartamento, y mientras bebía la primera taza, miró por la ventana como la ciudad despertaba con un tráfico incesante. El instituto quedaba a 20 minutos en metro. Lucía, con un abrigo gris y bufanda color vino, se mezcló entre la multitud de trabajadores y estudiantes que llenaban la línea 2. En sus manos llevaba una carpeta con poemas de Antonio Machado y Federico García Lorca, sus armas favoritas para despertar la sensibilidad en los adolescentes. Al llegar al instituto, las paredes beige del edificio le parecieron más familiares que nunca. Era un espacio donde, pese a los rumores que empezaban a rondar por su vida personal, se sentía fuerte, casi invulnerable. Saludó a la conserje, Carmen, una mujer amable que siempre la recibía con un buenos días, guapa. Ese simple gesto le arrancó una sonrisa. Subió al aula del tercer piso, donde la esperaban 28 alumnos de cuarto de ESO.
La energía era palpable. Conversaciones en voz baja, risas nerviosas, el típico murmullo que precede a la llegada del profesor. Cuando Lucía entró, el silencio se hizo de golpe. Todos la miraron, algunos con curiosidad. Hay camino. Hoy quiero que pensemos en lo que significa caminar. Machado decía que cada paso deja una huella, que el camino no está escrito. ¿Qué creen ustedes que quiso decir con eso? Selectividad, algunos apáticos, otros cargados de sueños. Lucía abrió el libro de García Lorca y eligió un poema del romancero gitano. Lorca hablaba de la luna, de la muerte, de la pasión, explicó. Mientras paseaba entre las filas. Quiero que lo lean en voz alta, que lo sientan. La poesía no está hecha para memorizar, sino para respirar dentro de nosotros. Un alumno, Álvaro, comenzó a leer con voz grave. Al principio se notaba incómodo, pero poco a poco el ritmo del poema lo envolvió. Cuando terminó, el aula permaneció en silencio, como si todos hubieran quedado tocados por la intensidad de las palabras. Lucía aprovechó ese instante. La literatura nos recuerda que no estamos solos. Que lo que sentimos hoy, otros lo sintieron hace 100 años. Y que al leer compartimos esa experiencia humana. Mientras hablaba, notó que sus propios ojos se humedecían. La enseñanza no era solo un trabajo para ella, era un acto de resistencia, una manera de darle sentido a un mundo que a veces parecía derrumbarse. Al terminar la jornada, bajó las escaleras del instituto con una sensación de plenitud. El cansancio estaba allí, pero también una certeza, su vocación seguía intacta. Exclusivamente a sus clases, anécdotas, frases brillantes de sus alumnos, momentos que quería recordar. Ya en su piso de calle Alcalá, preparó una cena sencilla, tortilla española y ensalada. Encendió la radio, y una voz hablaba de política mientras ella cortaba las verduras. La normalidad de esos gestos cotidianos le devolvía cierta paz. Antes de dormir, abrió la libreta negra y escribió. Hoy he recordado por qué elegí esta profesión. No importa lo que digan fuera, ni las sombras que intenten proyectar sobre mí. En el aula soy yo misma, y la literatura es mi escudo. Alcalá, Lucía había sentido que, poco a poco, la vida volvía a tomar un rumbo soportable. Sus clases transcurrían con normalidad, sus alumnos mostraban interés, al menos algunos, y la rutina de empezaron como un murmullo lejano, un eco vago que apenas se percibe, hasta que de pronto se convierten en un ruido ensordecedor. El primer indicio llegó un martes, al salir de la sala de profesores. Separado en buenos términos, respondió otra, incrédula. Lucía se detuvo en seco con el corazón golpeándole el pecho. No quiso dar la vuelta para enfrentarlas, sabía que si lo hacía, su rostro traicionaría la rabia que sentía. En cambio, respiró hondo y continuó andando, como si no hubiera oído nada. Pero esa frase, por otro, quedó retumbando en su cabeza todo el día. Un rumbo incómodo. Lucía, dijo Inés con tono precavido. Perdona que te lo pregunte, pero, ¿es cierto lo que dicen? ¿Qué dicen? Replicó Lucía, aunque ya intuía la respuesta. Que dejaste a David. Porque estabas con otro hombre. Lucía sintió que el café le sabía amargo de golpe. No, Inés. Eso no es cierto. Es mentira. Su voz temblaba, pero intentaba sonar firme. Nuestra separación fue de mutuo acuerdo y nadie tercero estuvo involucrado. Inés asintió incómoda, pero en sus ojos había una duda que a Lucía le dolió más que las palabras. Comprendió entonces que los rumores no solo eran un ruido de fondo, estaban moldeando la percepción que otros tenían de ella. Las semanas siguientes fueron una tormenta invisible. Aunque en el aula seguía esforzándose por mantener la calma. La tensión se filtraba en su día a día. Una mañana al llegar a clase encontró una nota anónima en su escritorio. Las profesoras que traicionan no deberían dar lecciones de moral. El papel estaba doblado en 4, escrito con bolígrafo azul. Lucía lo apretó entre los dedos y lo guardó en el bolsillo, sin mostrarlo a nadie. No quería dar a los alumnos el poder de verla vulnerable. Pero aquella noche, al estar sola en su apartamento, rompió a llorar. Se preguntaba quién podía haber iniciado semejante calumnia.
La respuesta no tardó en revelarse. Una vecina de él. Decidida, era el blanco perfecto. Empezó a notar cómo incluso sus amistades se dividían. Algunos la defendían sin dudar, pero otros se distanciaban en silencio. En las redes sociales. Lucía descubrió con horror un par de publicaciones anónimas que la señalaban directamente. No todas las profesoras son ejemplo de valores. Algunas cambian de marido como de zapatos. El mensaje no llevaba su nombre, pero era evidente que se referían a ella. Aún así, Lucía no se dejó vencer del todo. Una tarde, tras una clase particularmente dura, decidió escribir en su cuaderno azul. Los rumores son cuchillos invisibles. No cortan la piel, pero desgarran el alma. Sin embargo, las palabras también pueden ser escudos. Y yo tengo la literatura. Tengo mi voz. No me rendiré. Escribir le devolvía fuerzas. Aunque el miedo la acompañaba, también lo hacía una creciente determinación, no iba a dejar que la calumniaran impunemente. Ese mismo día llamó a Clara, su amiga de confianza, y le confesó lo que estaba ocurriendo. Clara escuchó en silencio y luego, con firmeza, le dijo: Lucía, no puedes dejar que esto siga así. Si tu exfamilia está difamándote, tendrás que defenderte. Nadie lo hará por ti. Aquella conversación fue la primera chispa que encendió una idea que pronto se convertiría en decisión: buscar ayuda legal, exigir justicia. Lucía sintió como un frío glacial la recorría de pies a cabeza. ¿Facebook? ¿Una publicación pública? Su corazón empezó a latir con violencia. Sacó el móvil de su bolso y con manos temblorosas abrió la aplicación. Allí estaba, en la página personal de su exsuegra, una publicación que ya acumulaba decenas de comentarios. 8 años entregados a una mujer que al final decidió marcharse con otro. Mi hijo David ha sufrido lo indecible por su traición. Es triste ver cómo alguien puede fingir amor durante tanto tiempo y luego abandonar un hogar por capricho. Las palabras ardían como fuego en la pantalla. No mencionaban su nombre directamente, pero todos sabían a quién se refería. Las fotos adjuntas lo confirmaban, una imagen de David, con expresión triste, acompañada de frases. Lucía se quedó paralizada, con el móvil entre las manos. El murmullo en la sala de profesores parecía intensificarse, aunque nadie se atrevía a dirigirse directamente a ella. Respiró hondo y salió de allí. En el pasillo, las miradas de algunos alumnos eran una mezcla de curiosidad y morbo. Una chica le susurró a otra: «Es ella, la del Facebook». Lucía apretó los dientes. No podía derrumbarse. En la panadería, sintió las miradas clavadas en su espalda. Incluso en su edificio, un vecino evitó entrar al ascensor con ella. Lo que más le dolió fue la actitud de algunos amigos. 2 de ellos dejaron de responder a sus mensajes. Otros se limitaron a contestar con monosílabos, como si tuvieran miedo de mancharse al estar cerca de ella. La soledad, que hasta entonces había sido un espacio de reconstrucción, se convirtió en un desierto de sospechas y silencios. Un viernes por la tarde, mientras corregía exámenes en su piso, recibió una llamada inesperada del director. Lucía, lo siento mucho, pero tengo que informarte que vamos a suspender temporalmente tus clases. Los padres están presionando demasiado y la situación se ha vuelto insostenible. Lucía se quedó sin instituto. Está en juego. No es una decisión definitiva, pero necesitamos tiempo para que esto se calme. Cuando colgó, el llanto la desbordó. No solo habían atacado su reputación personal. Ahora también le arrebataban lo único que la mantenía en pie, su vocación docente. Esa noche, Clara fue a verla. Encontró a Lucía sentada en el suelo, rodeada de exámenes sin corregir y con los ojos hinchados de tanto llorar. No puedes seguir así, dijo Clara abrazándola con fuerza. Están destruyendo tu vida con palabras. Tienes que defenderte. Lucía, con voz rota, respondió. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lucho contra algo que se multiplica en cada pantalla? Clara la miró con determinación. Con la misma arma que ellos usaron, la palabra.
Pero esta vez con la verdad y con la ley de tu lado. Esa idea quedó dando vueltas en la mente de Lucía todo el fin de semana. Releyó la publicación una y otra vez, analizó cada frase, cada insinuación. No había duda, era difamación. Solo un rumor, ahora se había transformado en una especie de sentencia social. Lucía lo percibía en cada mirada, en cada gesto, en cada silencio que la rodeaba. El lunes por la mañana. Al salir de su edificio, se cruzó con una vecina que antes la saludaba siempre con un buenos días cordial. Esta vez, la mujer bajó la vista y se apresuró a entrar en el portal. Lucía sintió un... Se dio cuenta de que la reconocía. Lucía apartó la vista con el rostro enrojecido, y cerró el libro. Por primera vez en su vida, tuvo la sensación de ser señalada en público. El aislamiento se volvió aún más doloroso en el ámbito laboral. Aunque oficialmente estaba suspendida temporalmente, Lucía decidió acudir al instituto para recoger algunos materiales. Cuando entró en la sala de profesores, el ambiente se tensó de inmediato. Algunos compañeros la saludaron con un leve movimiento de cabeza, otros fingieron estar demasiado ocupados para mirarla. Solo Julia se levantó de su silla para abrazarla. No hagas caso, Lucía, susurró en voz baja. La gente es cobarde. Ese gesto de apoyo fue un alivio, pero al mismo tiempo confirmaba la realidad, estaba quedándose sola. Una profesora de matemáticas con la que antes compartía cafés en los recreos, ni siquiera le dirigió la palabra. En su mesa encontró una nota anónima que decía: una maestra debe ser un ejemplo. ¿Qué ejemplo das tú? Lucía apretó el papel con rabia. Sabía que era inútil buscar al autor. Pero lo que más le dolía no era la acusación en sí, sino la sensación de que ya no podía confiar en casi nadie. En casa el aislamiento se hacía insoportable. Antes recibía llamadas constantes de amigos, invitaciones a cenas, mensajes en el grupo de WhatsApp de antiguos compañeros de universidad. Ahora su móvil permanecía en silencio la mayor parte del tiempo. Los mensajes en el grupo se habían reducido a un par de saludos impersonales. Y las invitaciones, simplemente dejaron de llegar. Clara seguía siendo su único sostén. Llamaba a diario, la visitaba cada fin de semana y la animaba a no rendirse. Lucía, recuerda quién eres. No puedes dejar que te destruyan así. Clara. Siento que me he quedado sin nada, respondía Lucía, con lágrimas en los ojos. He perdido a mi marido, a mis colegas, a mis amigos, hasta mis alumnos. No los has perdido, Lucía. Te los han. Hasta hacía poco, la había reconocido y respetado. El aislamiento se extendió también al ámbito familiar. Su madre, que vivía en Asturias, llamó preocupada. Hija, ¿qué está pasando? Tu tía me dijo que escuchó cosas horribles. Lucía contuvo el llanto. Mamá, son mentiras. No hice nada de lo que dicen. Solo me separé, nada más. Lo sé, hija, lo sé, respondió su madre con ternura. Pero recuerda que aquí estamos contigo, pase lo que pase. Ese apoyo fue un alivio, aunque también reforzó la idea de que los rumores habían viajado más lejos de lo que imaginaba. Ya no eran solo chismes de barrio o del instituto, habían alcanzado incluso a su familia en otra ciudad. Las redes sociales se convirtieron en un campo minado. Cada vez que intentaba entrar a Facebook o Twitter, encontraba nuevas insinuaciones, comentarios sarcásticos, frases envenenadas que circulaban en grupos de padres o entre antiguos conocidos. Algunos mensajes eran anónimos, pero otros provenían de personas que ella había considerado amigas. Nunca pensé que Lucía fuera así. Pobre David, con lo que la quería. Ya se veía venir, esas profesoras modernas. Lucía cerró sus cuentas. No podía seguir expuesta a ese bombardeo constante de odio disfrazado de opinión. Pero al desconectarse también perdió una parte importante de su vida social. El aislamiento se hizo aún más profundo. Abrazada a una almohada. Sentía que su identidad se desmoronaba, ya no era la profesora respetada, la amiga confiable, la mujer independiente. Ahora era la traidora, la que se fue con otro. Una madrugada, incapaz de dormir, se levantó y se miró al espejo del baño.
Sus ojos estaban hinchados, el rostro cansado, las ojeras profundas. Apenas se reconocía. ¿Quién soy ahora?, susurró, con voz rota. No tenía respuesta. La situación comenzó a afectar también su salud. Perdió el apetito, adelgazó varios kilos en pocas semanas, y empezó a sufrir insomnio crónico. Sus clases de yoga hacia ella. Poco a poco comenzó a salir cada vez menos. Su piso se transformó en un refugio, pero también en una celda. Sin embargo, en medio de ese desierto emocional, había destellos de resistencia. Una tarde, mientras hojeaba un libro de poesía de Alejandra Pizarnik, leyó un verso que le estremeció. Y sin embargo la palabra sobrevive, puede más que el silencio. Lucía cerró el libro con fuerza. Sintió que ese verso era para ella, un recordatorio de que no podía dejarse silenciar por la mentira. Tal vez estaba aislada, tal vez el mundo le había dado la espalda. Pero aún tenía algo que nadie podía quitarle, la verdad. Sacó su cuaderno azul y escribió. Hoy entiendo que el aislamiento no es solo castigo, también puede ser espacio de gestación. Desde esta soledad nacerá la fuerza que necesito. No me rendiré. Aunque me quede sola, seguiré adelante. Al terminar de escribir por primera vez en semanas, sintió un atisbo de esperanza. Ese mismo día decidió llamar a un abogado. El aislamiento la había empujado al borde del abismo, pero también le había dado claridad. Ya no se trataba solo de resistir, tenía que contraatacar. Lamento tener que comunicarte esto, Lucía. Hemos recibido nuevas presiones de los padres. La situación se ha vuelto insostenible. El consejo escolar ha decidido suspenderte de manera indefinida. Por rumores falsos. Entiende que no es una decisión personal. Sé lo buena profesora que eres. Pero hay que proteger la imagen del instituto. Si los padres pierden la confianza, perdemos a los. Curiosidad, otros con burla contenida. En la sala de profesores el silencio fue absoluto cuando entró. Nadie dijo nada. Nadie. Julia fue la única que se acercó. Lo siento, Lucía, le susurró. Mientras le daba un abrazo. Esto es una injusticia. Lo sé, respondió ella con lágrimas contenidas. Pero parece que la verdad no importa. Metió sus libros en una caja, los de Machado, Lorca. Pizarnik. También guardó los trabajos de sus alumnos, esos pequeños ensayos que tanto había disfrutado leer. Cada objeto era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Antes de salir. Se detuvo un instante frente al aula vacía donde tantas veces había leído poemas en voz alta. Cerró los ojos y recordó las risas de los alumnos, las discusiones apasionadas sobre literatura. Los momentos en que alguien comprendía por fin el sentido de un verso. Esa aula había sido su refugio. Ahora, le era arrebatado por la mentira. La noticia de su suspensión se propagó rápido. En cuestión de horas, varios padres compartieron la información en grupos de WhatsApp. Los comentarios eran despiadados. Menos mal que la apartaron. No era un buen ejemplo para nuestros hijos. Porque ataca a lo que soy, no a lo que tuve. Escribir se convirtió en su única forma de resistencia. Pero no todo era tristeza. En medio del dolor, recibió un mensaje inesperado de Marta. Una de sus alumnas más brillantes. Profe, solo quería decirle que la extraño. Nadie explica los poemas como usted. No crea lo que dicen, nosotros sabemos quién es de verdad. Lucía lloró al leer. Lucía sintió que algo cambiaba. El golpe laboral había sido devastador, pero también era el punto de quiebre. Había tocado fondo y desde allí solo quedaba levantarse. Esa noche escribió en su cuaderno. Hoy he decidido que no me hundirán. Me han quitado mi trabajo pero no mi dignidad. Y voy a recuperarla, aunque me cueste todo lo que tengo. El golpe laboral es el inicio de mi resistencia. Cerró el cuaderno con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió con una chispa de determinación ardiendo en el pecho. Capítulo 8. El peso de la soledad. El piso de la calle Alcalá,
que al principio había sido un refugio lleno de promesas de un nuevo comienzo, se había transformado poco a poco en una prisión silenciosa. Las paredes blancas, antes luminosas, ahora parecían cerrarse sobre ella con cada día que pasaba. El reloj del salón marcaba las horas con un tic-tac insoportable, como si le recordara que su vida había quedado suspendida en un limbo. Extraño. Lucía pasaba las mañanas en pijama, sin ganas de arreglarse. Encendía la cafetera, servía una taza y la dejaba a medias en la mesa sin probarla. Pasaba horas mirando por la ventana, observando el ir y venir de los transeúntes en la calle, preguntándose cómo era posible que el mundo siguiera girando mientras ella se sentía detenida en un presente sin salida. Las llamadas de Clara eran su único contacto humano constante. Cada noche la amiga insistía en saber cómo estaba, la animaba a salir, a no encerrarse tanto. Pero Lucía encontraba excusas, que estaba cansada, que tenía que leer, que no tenía fuerzas. En realidad, lo que le pesaba era el miedo. Miedo a las miradas, a los comentarios, a encontrarse con alguien que la reconociera de los posts venenosos en redes sociales. La soledad no solo era física, también era emocional. Había perdido el contacto con muchos amigos que habían optado por el silencio. Su móvil, antes lleno de notificaciones, apenas sonaba. El grupo de WhatsApp de antiguos compañeros de universidad seguía activo, pero ya nadie la incluía en las conversaciones. Miraba los mensajes como una espectadora invisible, incapaz de escribir una sola palabra. Un sábado por la noche, mientras la ciudad rugía con vida fuera, Lucía se encontró sentada en el suelo del salón, rodeada de libros abiertos que no podía leer. La televisión encendida proyectaba imágenes de una serie cualquiera, pero ella no escuchaba nada. El silencio interior era más fuerte. De repente rompió a llorar con un llanto desgarrador que parecía venir de lo más profundo de su ser. Lloraba no solo por lo que había perdido, sino por lo que sentía que nunca recuperaría, la confianza en los demás. Estoy sola, murmuró entre sollozos. Completamente sola. Los síntomas del aislamiento empezaron a manifestarse en su cuerpo. El insomnio se convirtió en un visitante constante. Lucía se acostaba tarde, dando vueltas en la cama, repasando en su mente cada rumor, cada mirada, cada palabra que la había herido. Cuando por fin lograba dormir, las pesadillas la despertaban sudando, veía a sus alumnos riéndose de ella, a sus colegas señalándola, a David mirándola con desprecio. La falta de apetito también la debilitaba. Había adelgazado tanto que los pantalones le quedaban flojos. Abría la nevera y apenas encontraba fuerzas para prepararse algo más que una tostada. La comida, que antes disfrutaba con pasión, especialmente cocinar platos de su Asturias natal, se había convertido en una obligación sin sabor. Un día, recibió una carta oficial del instituto confirmando la suspensión laboral. El sobre blanco con el membrete del centro pesaba como plomo en sus manos. Al leerlo sintió que las madre. Al verla, la mujer la señaló con un gesto de desprecio. Mira, ahí tienes a la traidora, dijo en voz alta sin pudor. Algunas personas alrededor giraron la cabeza. David no dijo nada. La soledad me aplasta, pero también me enseña. Aprendo que aunque me dejen sola, todavía tengo mi voz. La soledad pesa, pero también forja. Y quizá, desde este vacío, pueda renacer. Al releer esas líneas, sintió algo que hacía semanas no sentía, un atisbo de fuerza. Fue entonces cuando tomó una decisión. No podía seguir encerrada en su piso, esperando a que el tiempo curara. El despacho estaba en un edificio señorial, con fachada de piedra y balcones adornados con hierro forjado. Al entrar, la recibió una secretaria joven que la condujo hasta una sala luminosa con estanterías repletas de libros de derecho. Sobre el escritorio perfectamente ordenado, descansaban carpetas azules y un ordenador portátil abierto. Pocos minutos después entró Carmen. Era una mujer de unos 50 años, de cabello castaño recogido en un moño discreto y gafas de montura fina. Transmitía serenidad, pero también una autoridad incuestionable. Señora Fernández. Saludó, estrechándole la mano. Un placer conocerla. Por favor, siéntese.
Lucía agradeció la cordialidad y se acomodó en la silla. Notó que sus manos temblaban ligeramente, así que las entrelazó. La había consumido. Mientras hablaba, las lágrimas se le escapaban, pero Carmen la escuchaba con atención, tomando notas sin interrumpirla. Cuando terminó, hubo un silencio breve. Carmen se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Lucía, lo que me cuenta encaja perfectamente en un caso de difamación y vulneración del derecho al honor. En España, el artículo 18 de la Constitución protege la dignidad y la reputación de las personas. Y el Código Penal contempla sanciones para quien calumnia o injuria a otro, especialmente cuando se hace de manera pública. Lucía sintió un ligero alivio. ¿Entonces puedo demandarlos? Sí. Y no solo puede, sino que debe hacerlo. Hay pruebas claras, la publicación en Facebook, los comentarios, las capturas de pantalla de grupos de padres. Incluso podría llamarse a testigos, como sus colegas o su amiga Clara. ¿Y qué consecuencias tendría para ellos? Dependerá del juez, podrían recibir una multa económica significativa y, sobre todo, una orden de rectificación. Eso significa que estarían obligados a publicar una disculpa pública en la misma red social donde difundieron la difamación. Lucía cerró los ojos un momento. Se imaginó leyendo un mensaje de disculpa en el perfil de su exsuegra, ante todos los que habían comentado y compartido las mentiras. La sola idea le devolvió un atisbo de esperanza. Carmen. Continuó. Pero para que esto prospere necesitamos recopilar todas las pruebas posibles. ¿Tiene capturas de la publicación original? Sí. Mi amiga Clara me envió varias. Perfecto. Incluso intentarán desprestigiarla aún más. Pero quiero que sepa algo, usted no está sola. Yo estaré con usted en cada paso. Y créame, la verdad tiene más fuerza de la que imagina. Por primera vez en semanas, Lucía sintió que alguien la entendía de verdad, no solo como amiga, sino como aliada en la lucha. Gracias, Carmen. Ya no quiero seguir escondiéndome. Quiero recuperar mi voz. La recuperará. Después de la reunión, Carmen le entregó una carpeta con instrucciones claras. Reunir todas las capturas de pantalla posibles, tanto de la publicación original como de los comentarios. Guardar la carta de suspensión y cualquier documento relacionado con su situación laboral. Hacer una lista de posibles testigos que pudieran declarar en su favor. Escribir un relato personal detallado de todo lo ocurrido con fechas y lugares. Este relato será muy importante, explicó la abogada, porque ayudará a establecer una línea temporal coherente para el juez. Lucía tomó nota de todo, decidida. Al salir del despacho, la luz del mediodía bañaba la calle Serrano. Caminó despacio, respirando profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que el aire la ahogara. Carmen Morales es increíble. Me explicó todo y vamos a demandar por difamación. Eso es fantástico, Lucía. Sabía que dar ese paso te haría sentir más fuerte. Sí. Aún me tiemblan las piernas. Pero, siento que he recuperado un poco de control. Y lo recuperarás todo, ya lo verás. Antes de irse a dormir, Lucía volvió a mirar la carta de suspensión del instituto. Ya no la veía solo como un golpe, sino como una prueba más para su caso. Era dolorosa, sí, pero también era un ladrillo en el muro de su defensa. Se acostó con una sensación nueva, la soledad todavía pesaba, pero ahora tenía un propósito que la sostenía. Ya no era una víctima pasiva, sino una mujer que había decidido luchar. Capítulo 10. La recopilación de pruebas. La primera tarea que Carmen le había encomendado era clara, reunir pruebas. Sin documentos, sin capturas, sin testigos, todo quedaría en simples palabras enfrentadas contra las de su exsuegra y la familia de David. Y Lucía ya había aprendido que en un mundo lleno de rumores, la verdad sola no bastaba, había que demostrarla. El lunes por la mañana, Lucía se sentó frente a su ordenador portátil en el salón. La luz del sol entraba tímidamente por las cortinas, iluminando la mesa donde había dispuesto carpetas, folios en blanco y su cuaderno azul.
Abrió una carpeta nueva en el escritorio del ordenador y la tituló en mayúsculas. Pruebas difamación. El simple acto de nombrarla le dio una sensación de control, como si estuviera construyendo el primer cimiento de su defensa. Las capturas de pantalla. Comenzó por lo más inmediato, las capturas de pantalla. Revisó su móvil y recuperó los mensajes de Clara con las imágenes de la publicación original. Allí estaba la frase venenosa de su exsuegra, acompañada de la foto de David con gesto abatido. Cada vez que la veía, sentía una punzada de rabia, pero también una renovada determinación. Guardó cada captura en la carpeta, renombrándolas con cuidado. Publicación original 01, comentarios ofensivos 02, compartidos 03. Pasó horas organizándolas, consciente de que el orden y la claridad serían vitales en el juicio. Luego decidió entrar en los grupos de Facebook del barrio donde sabía que la publicación se había compartido. No fue fácil, tuvo que soportar leer comentarios hirientes, muchos de ellos de personas que apenas la conocían. Siempre se la veía muy altiva, no me sorprende. David es buena persona, ella lo engañó fijo. Cada línea era un golpe al corazón, pero Lucía se obligó a capturarlas una a una. Pensó en las palabras de Carmen, las pruebas duelen, pero son tu escudo. La carta del instituto. Después buscó la carta de suspensión. La había guardado en el cajón de su escritorio. Casi como si quisiera esconderla. Al sacarla, el sobre blanco parecía pesar más de lo normal. La colocó sobre la mesa y la fotografió con su móvil, asegurándose de que se leyera claramente el membrete oficial del instituto y la frase clave, suspensión indefinida de sus funciones hasta nueva resolución. Esa carta era dolorosa, pero también poderosa, demostraba que los rumores habían tenido consecuencias concretas en su vida laboral. Los testigos. La siguiente tarea era elaborar una lista de posibles testigos. Clara, por supuesto, sería la primera. Había estado a su lado desde el principio, había visto cómo se propagaban los rumores y podía dar fe de su impacto. También pensó en Julia, la colega de historia. Dudaba si aceptaría testificar, pero al menos debía intentarlo. Recordó cómo había sido la única en abrazarla en la sala de profesores. Tal vez ese gesto de humanidad se transformara en un apoyo real en el juicio. Luego añadió a Marta, su alumna. No sabía si era correcto involucrarla, pero la carta que la chica le había escrito era una prueba de que su reputación había sido cuestionada incluso entre los estudiantes. Tal vez bastara con presentar esa carta como evidencia documental. Finalmente anotó a su vecina del antiguo edificio, la que le había contado que fue su exsuegra quien difundió los rumores. Esa declaración podría ser clave para demostrar el origen de la difamación. El relato personal. Carmen le había pedido también que escribiera un relato cronológico detallado de todo lo ocurrido. Lucía abrió un documento en blanco y comenzó a teclear. 17 de febrero, firma del divorcio en el despacho del notario. 20 de febrero, primeras conversaciones escuchadas en la sala de profesores sobre un posible otro hombre. 25 de febrero, publicación en Facebook de mi exsuegra. Capturas guardadas por Clara. 26 al 28 de febrero, rumores en el instituto, comentarios de colegas y notas anónimas. 3 de marzo. Carta de suspensión laboral recibida por parte del director. 5 de marzo, encuentro en la calle con mi exmarido y su madre, donde ella me llamó traidora públicamente. Escribir todo en orden le permitió ver la magnitud del problema. No se trataba de incidentes aislados, sino de una cadena de hechos que habían destruido su reputación en cuestión de semanas. El apoyo de Clara. Esa misma tarde, Clara vino a visitarla. Se encontraron en el salón, rodeadas de papeles y capturas impresas. Impresiona verlo todo junto, comentó Clara, hojeando la carpeta. Así queda clarísimo lo que te alivio. La primera entrega. El viernes Lucía regresó al despacho de Carmen con una carpeta llena de documentos, capturas y notas. La abogada la recibió con una sonrisa aprobatoria. Excelente. Lucía. Has hecho un trabajo muy completo. Esto es un buen comienzo.
Mientras Carmen revisaba las pruebas, Lucía la observaba con atención. Cada gesto de la abogada transmitía seguridad. Como si supiera exactamente cómo transformar aquel caos de dolor en una estrategia sólida. Con todo esto podemos redactar la demanda formal. La presentaremos en el juzgado de primera instancia de Madrid. Lo más probable es que solicitemos una indemnización económica y sobre todo, la rectificación pública. Lucía asintió. Más que el dinero, quiero que reconozcan la mentira. Quiero que todos. De viajes ocasionales al norte de España, de cenas familiares y sobre todo, de silencios prolongados. Los últimos 2 años habían sido especialmente duros, discusiones por asuntos económicos. Discrepancias sobre tener hijos y la creciente distancia emocional. No había habido gritos violentos ni escenas de celos. Solo una erosión lenta, casi imperceptible, que terminó dejando un vacío. Imposible de llenar. El notario, un hombre mayor de apellido Gutiérrez, repasaba los documentos con un aire profesional, sin detenerse demasiado en las miradas que intercambiaba la pareja. Mientras recogía los documentos. En unos días recibirán la notificación oficial. Les deseo suerte en sus nuevos caminos. La formalidad de la frase resonó con un vacío extraño. Nuevos caminos. ¿Cuál sería ahora el de ella? Salieron del despacho juntos, pero al llegar a la calle se detuvieron. El viento soplaba fuerte en la calle de Serrano. Lucía sostuvo el pañuelo con una mano y miró a David. Bueno, murmuró ella, sin saber muy bien qué añadir. Supongo que hasta aquí llegamos, Lucía, contestó él con un tono neutro, casi mecánico. Ella lo observó. Había amado a ese hombre. En que soñaban con recorrer Europa. Todo parecía tan lejano ahora, como escenas de una película ajena. Se sentó en un banco frente al estanque. Vio a los remeros deslizar sus barcas sobre el agua.